Centro Cristiano Amigos. Qué gusto, se cayó esto. Qué gusto estar nuevamente en la casa del Señor. ¿Alguien está contento esta tarde? Sí, estamos contentos, gracias, porque estamos en la casa de Dios y bueno, es un privilegio, un honor poder compartir la palabra esta tarde. Agradezco a Dios y agradezco a mis pastores, nuestros pastores, la bendición, la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes. ¿Ya está listo para recibir palabra? ¿Sí? Ok, dile al que está a tu lado, no te duermas, por favor. Y bueno, pues entrando en tema, porque el tiempo no se detiene, el día de hoy quiero compartirte algo que Dios ha estado compartiendo o dándome ya hace algunos días, para ser exactos, hace 15 días, 20 días que Dios ha estado hablando a mi vida referente a este tema. Y quiero hablarte con el título de Pasemos al otro lado. ¿Cómo se llama? Pasemos al otro lado. Tal vez tú te podrás preguntar ahorita rápidamente, ¿qué significa pasar al otro lado? ¿Qué quiere decir esta frase, pasar al otro lado? Esta frase, investigando un poco, significa cruzar de un estado, cruzar de un lugar, de una situación a otra diferente. La Biblia dice que antes no éramos hijos, pero ahora somos hijos e hijas de Dios, ¿cierto o no? Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida. Antes era un tipo de vida antes de Cristo y ahora después de Cristo. Ahora, en esta transición, en este cambio, en este proceso, lógicamente nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles, con desafíos, con tormentas, para alcanzar un nuevo nivel, para alcanzar un nuevo propósito, para alcanzar una nueva vida, para alcanzar el lugar prometido, lo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. A menudo esta transición, este proceso tiene riesgos, pero también se necesita fe. Hay riesgos y por lo mismo se necesita tener fe, tener confianza. Y el día de hoy, esta tarde, quiero compartirte acerca de las tormentas. Las tormentas son muy comunes en nuestra vida, ¿cierto o no? Aquí en Guadalajara regularmente llueve, no es una gran tormenta, pero con una simple llovizna aquí nos andamos inundando, ¿cierto o no? Se nos inunda la ciudad, se nos quedan los coches y es solamente una lluvia, pero una tormenta va más allá. Hay una tormenta se forma por una inestabilidad, algo inestable en la atmósfera, y esto deriva en que el aire frío choca con el aire caliente y se forma una tormenta. Entonces esto genera que llueva, que haya rayos, porque las nubes chocan y se forman esos rayos. Y también obviamente soplan los fuertes vientos y esto genera una tormenta. Y esto se asocian diferentes cosas y se forma esta tormenta. Y dentro de nuestra vida pasa exactamente lo mismo. En nuestras tormentas, lo que tú y yo pasamos, las dificultades, las vamos a asociar con una tormenta. De repente te corren del trabajo. ¿Alguien le ha pasado? No levante su mano. Pero, ¿cierto o no? Te sucede un cúmulo de cosas que esto genera una tormenta en tu vida. Tal vez el hecho de que 2 o 3 cosas se junten a la vez, no hay tanto problema. Pero, por ejemplo, si te corren del trabajo, no tienes para pagar la renta,
Uno de tus hijos se te enferma. No tienes para pagar el hospital. Se te terminó el gas y te tienes que bañar si te bañas con agua fría. Se te descompone el carro. Se le acabó la batería y benditas baterías están recaras, ¿verdad? Y luego te cortan el internet. Eso sí es una catástrofe, ¿cierto o no? Y el cúmulo de todas esas cosas te genera una tormenta en tu vida. Y de ahí las frases que anteriormente nuestros antepasados decían: si no es una cosa, es me está lloviendo sobre mojado. Hay una que yo no la sabía, pero que es muy común, que dice: las penas se dan la mano. O sea, vienen todas agarraditas de la mano. Y no salimos de una cuando ya estamos. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Alguien está así? Gracias por su sinceridad. Pero sabes, en la mañana yo les decía: o estás saliendo de una, estás en una, o vas a entrar a una. Te lo repito, por si no te quedó claro. Estás saliendo de una, que tú dices: ay, jole, me las vi negras. Estás en una, o vas para una. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Y definitivamente esto no nos gusta. ¿A quién le gusta vivir bajo una tormenta? Yo me acuerdo cuando yo estaba niño, no hace mucho, por supuesto, cuando se veía el cielo gris así con muchos rayos, porque antes, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Antes llovía más fuerte. Y yo me acuerdo que antes duraba casi hasta una semana lloviendo. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo mi abuelita salía y con un cuchillo no sé cuánto hacía. ¿Alguien vio eso con sus abuelos? ¿Sí? ¿O alguien hizo eso? Ay, mire, aquí tenemos uno que sí lo hizo. Y salía y yo le decía: ah, güey, ¿para qué es eso? Para cortar la tormenta, hijo, para que se vaya para otro lado. Y yo decía: órale. O si no, ponían sal. Yo no sé para qué, pero ponían un montón de cosas, ¿cierto o no? Y decía: para que la tormenta se vaya para otro lado. Y yo te pregunto, y yo me preguntaba: ¿será cierto que con un cuchillo y la tormenta se va para otro lado? Sí, los de fe, ¿verdad? Sí, claro. Dios los perdone. Pero honestamente, amados, ninguno, escucha, ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de las tormentas. Vamos a pasar, no importa que salgas con un cuchillo, no importa que le eches sal, no importa que te pongas el chón rojo para la buena suerte, no importa, vas a pasar por tormentas. Aunque no digas amén. Y aunque no digas amén, recibo. ¿Sabes? Las tormentas vienen de sorpresa. Y quiero compartirte hoy acerca de una historia muy conocida, de una tormenta muy conocida, que los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo lo presentan, aunque Marcos es un poquito más detallado acerca de esta tormenta, y vamos a verlo. Pero antes de esto, cuando nosotros estamos viviendo, pasando sobre una tormenta, nosotros sentimos que llegamos al límite, ¿cierto o no? Hay cosas que definitivamente se salen de nuestro control, que ya no puedes manejar, que ya no puedes hacer nada. Y esto te lleva al límite, y esto te generan preguntas sin respuesta. Preguntas como: ¿cuánto podré aguantar? ¿O por qué me está viniendo esto? ¿Por qué está llegando a mi vida esto? ¿Alguien se ha preguntado eso?
Yo creo que todos, en la mayoría, tenemos esas preguntas sin respuesta. Y tal vez llega el punto donde decimos, necesito un respiro. Necesito cambiar de aires. Necesito un tiempo. Si es verdad, ahí por las redes sociales luego aparecen esos mensajes, ¿verdad? Que Dios le da sus mejores batallas o las peores batallas a sus mejores guerreros. Y uno dice, pues ya, Señor, ya cámbiale a otro. Porque mis fuerzas flaquean, porque ya no puedo. Llegas al quiebre, llegas al punto donde dices, ya no puedo más. Es más, ya no quiero despertar. Y las tormentas te llevan al quiebre de decir, así como Elías, Señor, ya, basta. Ya mejor llévame. ¿Alguien se ha sentido así? Y si no te has sentido así, prepárate. Porque de seguro te vas a sentir así. Ahora, tal vez tú puedas decir, bueno, y entonces ¿de qué me sirve que yo esté en una iglesia? ¿De qué me sirve que yo haya aceptado a Jesús? ¿De qué me sirve que yo crea en Dios? Si de todas maneras vas a pasar o voy a pasar por ese tipo de situaciones. La gente allá afuera se enfrenta con tempestades, con tormentas, ¿cierto o no? Y los que estamos aquí adentro también. Y es más, yo creo que hasta peores. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque tú y yo tenemos un enemigo y hay una lucha constante. Y vamos a tener esos enfrentamientos. O tal vez tú puedas decir, bueno, esta prédica no es para mí, porque pues yo me la vivo suave. Yo no tengo ningún problema. Para mí la vida es de color de rosa. Los fines de semana es viernes, que el cuerpo lo sepa. Pero hoy quiero decirte algo. Que si tú no tienes ese tipo de tormentas, si tú no tienes ese tipo de encuentros, entonces seguramente vas en el mismo carril que el enemigo. ¿Alguien está aquí? Porque las pruebas, porque las tormentas van a venir. Pero antes de continuar, vamos a leer la palabra de Dios. Esta historia, te decía, es una historia aterradora, donde una experiencia en la vida de los discípulos se convierte en algo aterrador. Acompáñame por favor con tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Vamos a leerlo, vamos a usar la versión Reina Valera. Si los chicos de multimedia me ayudan. Marcos 4, 35 al 41. ¿Ya lo tiene? Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, está hablando de Jesús. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Jesús les da esta palabra, esta instrucción a sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. ¿Cómo estaba Jesús? Jesús estaba arriba de una barca. ¿Sabes por qué? Porque ya llevaba varios días, dice, predicando a las orillas del mar de Galilea. Y venían de Jerusalén, venían de muchos lados para escuchar y para que Jesús los sanara. Entonces dice la Biblia desde el capítulo 3 que grandes multitudes se reunían y escuchaban a Jesús y esperaban algo de Jesús. ¿Sí? Entonces Jesús está sanando, está limpiando el leproso, se está dando vista a los ciegos, está dando de comer a mucha gente. ¿Te puedes imaginar la logística de todo esto para controlar la multitud? Si aquí yo sé que a veces a nuestros pastores ya les anda
Porque sí o no, a veces somos cansaditos. Aunque no diga amén, su silencio tranquiliza al pastor. Y yo estoy seguro que Jesús y sus discípulos estaban cansados. Y en el capítulo 3 dice que aún no tenían ni oportunidad de llevarse el pan a su boca. O sea que traían un congreso ahí de 3-4 días que Jesús estaba predicando. Y dice que las multitudes se juntaban y Jesús tomó la decisión, la determinación de subir a la barca, retirarse un poquito y siguió predicando. Entonces llegamos al capítulo 4, donde dice entonces que ahí como estaba, así como estaba, lo tomaron porque Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, fíjate en los detalles. Había también con él otras barcas. ¿Cuántas? No sabemos. Pero había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa. ¿En dónde estaba? En la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? O sea, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, ¿por qué no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Un pasaje muy conocido por todos nosotros, que lo hemos leído muchas veces, ¿no? Y lo hemos estudiado. Pero hoy quiero llevarte a meditar un poquito sobre las tormentas. La Biblia dice, aquí en esta versión, dice que se levantó una gran tempestad. Y a mí me llamó la atención. Yo dije, bueno, ¿qué diferencia hay entre tempestad y tormenta? Y me fui. Le pregunté a la inteligencia artificial, aleluya, gracias por eso. Y me dice que la tempestad es una tormenta grande, punto. O sea, va más allá, es una tormenta grande y violenta con vientos extremos y grandes olas. ¿Alguien ha estado en esa situación en el mar? ¿Sí? Hay varios aquí. Les compartí en la mañana. ¿Se los digo? ¿Sí? ¿Quieres saber? Vea la transmisión de la mañana. No es cierto, no hay. Bueno, se los platico rápidamente. Cuando yo estaba chiquito, tendría escasos 7, 8 años. Me acuerdo que fuimos a un paseo y a un evento de jóvenes, aunque yo era un niño, andaba con los jóvenes, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. ¿Alguien es de Sinaloa? Aquí hay varias personas de Sinaloa. Me acuerdo que llegamos a la ciudad de Sinaloa, estuvimos en el evento y al día siguiente nos llevaron a un paseo, a una playa. ¿Dónde? No sé. Pero me acuerdo que llegamos ahí al mar, rentaron 2 lanchitas y todavía de ahí en lancha fue como 1 hora para llegar. Me imagino que era una isla, porque honestamente no recuerdo, no supe dónde era. Entonces íbamos un número de 22 personas en 2 lanchas, 10 y 10, 11 y 11. Y llegamos a ese lugar, estuvimos todo el día disfrutando ahí solos, no había nadie porque era como una playa virgen, no había ni qué comer, llevamos comida. Pero llegó el momento de retornar y me acuerdo que estuvimos esperando y solamente llegó un lanchero, ya no llegó el otro. O sea, se clavó el dinero porque ya le habíamos pagado. Y nos dice el lanchero, bueno, yo me puedo llevar la mitad, pero ya no regreso. Entonces imagínate, en una isla
no había nada, no había comida. Y dijimos, no, pues nos vamos todos. Y el Nacho dice, es que la lancha no es para todos, pero si ustedes se arriesgan, súbanse. Pues nos trepamos. 22 personas en una lanchita de fibra, con unas tablitas donde se sentaba uno ahí. Y luego el lanchero acomoda de una manera estratégica y a mí me toca en la parte de la orilla donde ya yo veía el mar así, porque los gorditos lo echaron en medio para que se balanceara la cosa. Entonces empezamos. Yo sentía que la lancha nomás se paraba así y el motor pujaba, pero yo no sentía que avanzaba. Y luego en eso se suelta una tempestad. Empieza a llover, empieza a soplar un viento de repente, y esto es verdad, de repente, y las olas se empiezan a brincar, porque le faltaba tanto así para que el agua llegara al borde de la lancha, tanto así. Entonces el agua brincaba. Les decía en la mañana, me sentía DiCaprio, pero no con la Rose ahí no, tragando agua salada todo el rato. Y luego uno más espiritual dice, los hijos de Dios, ¿qué deben hacer cuando están en una tormenta? ¿Qué dijeron? ¿Y por qué no oras cuando estás en medio de la tuya? Y empezamos a orar, a clamar al Señor. Decimos, Señor, sálvanos. Y luego dicen que cuando estás en una situación así muy de que ya sientes la muerte, yo he escuchado a mi pastor que dice, ves tu vida en una película, ¿cierto o no? ¿Alguien ha visto eso? ¿Sí? Yo no vi nada. Tenía 8 años, ni había pecado casi. Yo le decía, Señor, 2, 3 lápices que me robé, pues no cuenta mucho, pero ayúdame a salir de esta. Y era una desesperación, porque entonces, ¿de dónde me agarro? ¿Para dónde brincas? No traía ni salvavidas, yo ni sabía nadar, imagínate. O sea, no había nada, no había protección, no había seguridad en nada. Yo decía, Señor, ¿qué va a pasar? Y lo que más me dolía, ni me he casado. Los que están solteros, surgidos, reciban en el nombre de Jesús. Pero yo decía, ¿qué va a pasar? Y muchas veces en nuestra vida nos encontramos en esa disyuntiva. ¿Qué va a pasar? Lo que yo estoy viviendo, ¿a dónde voy a llegar? ¿Cuánto voy a soportar? Porque las olas golpean la barca. Las olas golpean tu ministerio, las olas golpean tu familia, las olas golpean tu empresa, las olas golpean tu vida. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuánto va a soportar? Yo sentía que la barca se levantaba y cuando caía se oía un estruendo y yo decía, esto se va a partir. Y en nuestra vida estamos corriendo el mismo riesgo. ¿Cuánto vamos a soportar en la tormenta? Tal vez te han dado un diagnóstico, tal vez estás pasando dificultades en tu matrimonio, estás a punto del divorcio, tal vez estás perdiendo a tus hijos, tal vez estás perdiendo a tu empresa, tal vez estás pasando una situación económica difícil, tal vez estás pasando una situación espiritual difícil, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que has sido golpeado, estás siendo golpeado o vas a ser golpeado. Y también sé que muchas veces al cerrar tu puerta has derramado tus lágrimas, has estado llorando, porque yo lo he hecho muchas veces y le decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a dejar de sufrir esto? Y tal vez tú digas, ya tengo muchos años padeciendo esto. Ya tengo muchos años con esta situación, con esta tormenta. ¿Hasta cuándo? Y lo que quiero compartirte el día de hoy es
que hay tormentas que nos llegan sin ningún aviso. Los de repente son los que nos asustan, ¿cierto o no? Una enfermedad de repente, una situación sorprendente que está fuera de control, que se juntan los elementos y parece que Dios se olvidó de nosotros. Parece que Dios no nos escucha. Y cuando estamos en medio de la turbulencia, sentimos el silencio de Dios. ¿Alguien se ha sentido así o solamente yo? Yo creo que todos hemos sentido el silencio de Dios. Yo sé que los que nos están viendo por internet también han sentido ese silencio. Ahora, como hijos de Dios, te decía hace un momento, no es la falta de tormentas lo que nos distingue, sino que nos vamos a enfrentar con tormentas difíciles. Pero lo que nos distingue, escucha, y de aquí quiero partir, es que en medio de la tormenta, ¿quién va contigo y quién va conmigo? Porque yo no sé si tú pusiste atención, pero ahí dice que no solamente era una barca, sino que había varias. Aquí hay varias barcas. Allá afuera hay muchas barcas que navegan en el mar de la vida, pero la diferencia es quién va contigo. Pero tal vez tú puedas decir, es que en medio de la tormenta yo me siento solo. Es más, Jesús, en esa tormenta, la Biblia dice que estaba dormido. Y los discípulos, yo estoy seguro que estaban remando, estaban tratando de llevar la barca a buen puerto. Pero algo que me llama la atención es el lugar donde Jesús estaba dormido. Es donde Jesús tomó ese espacio para acomodarse y descansar. La Biblia dice, Marcos dice que Jesús estaba en la popa. ¿En dónde estaba? En la popa, en la parte de atrás del barquito. ¿Y qué hay en la parte de atrás de un barco? Y ahorita las lanchas traen el motor en la parte de, o traen las hélices de que los impulsan en la parte de atrás. Y dice que Jesús estaba dormido y estaba descansando sobre un cabezal. El cabezal en ese tiempo en los barcos del primer siglo traían como una bolsa, como un costal de cuero que traía arena, que estabilizaba el barco, pero que a la vez servía como ancla. En la parte de la popa, esos barcos primitivos del primer siglo traían una especie de maneral que servía como timón, como guía para el barco. Escucha, en ese lugar estaba Jesús. El problema, amados, que en nuestras tormentas nosotros queremos tener el control. Queremos tomar el lugar de Jesús y nos desesperamos y queremos que las cosas sucedan al instante. Pero hay tormentas que van a durar poco tiempo y hay tormentas que se van a extender. Pero de ti depende, ¿tomas el control tú o se lo das a Dios? ¿Qué prefieres? ¿Seguir con tu barco y terminar como el Titanic, hundido? ¿O darle el control a Jesús, que el día de hoy te está diciendo, pasemos al otro lado? ¿Y por qué Jesús quería llegar al otro lado? ¿Sabes por qué?
Porque tenía una agenda, porque tenía un propósito. Se iba a encontrar con un hombre endemoniado. Iba a la región de Gadara. Y ese hombre iba a ser testimonio para todos los de esa nación. No sé si alguien está entendiendo hacia dónde vamos. Pero sabes, en medio de las tormentas vamos a encontrar que el puerto más seguro se llama Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Ahora, tal vez muchas veces has pensado que las tormentas, las situaciones que tú estás pasando, te están viniendo porque tal vez estás en desobediencia, porque a veces no somos tan obedientes. ¿Cuántos dicen amén? O porque a veces andamos ahí por algunos pecadillos, ocultillos. Y tal vez decimos, es que Dios me está castigando. O esto es porque me alejé. Pero sabes, las tormentas no necesariamente llegan por eso. No todas. Hay otras que sí, pero no todas. A veces las tormentas van a llegar por el simple hecho de que tú y yo obedezcamos a Jesús. Por obedecer a Jesús van a venir tormentas. ¿Sabes? Han pasado muchas tormentas en mi vida. ¿Y sabes por qué ha sido? Por ser obediente. Y los discípulos en esta ocasión estaban obedeciendo a Dios. Estaban obedeciendo a Jesús. Jesús les dijo, vayamos al otro. Estaban en la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo estaban pasando por una tormenta. Te tengo noticias. Puedes estar en la perfecta voluntad de Dios y estar pasando por una tormenta. Porque Dios quiere moldear tu carácter, porque Dios quiere que tu fe crezca, porque Dios quiere prepararte para que puedas recibir cosas grandes que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han llegado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene para sus hijos. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor. Pero, ¿qué causan las tormentas en nuestra vida? En el versículo 40, Jesús les hace dos preguntas a los discípulos. Le dice, ¿por qué tienen miedo? Entonces las tormentas en nuestra vida generan temor, generan miedo en nuestra vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque nosotros no tenemos la visión de lo que viene, del futuro. Nadie sabe el futuro, solamente Dios. Él sabe tu futuro, Él ya ha estado en tu futuro. Pero nosotros no sabemos. Y esto genera temor. Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. Y al ver los discípulos que Jesús estaba dormido, el miedo hace mella en ellos. Ellos tenían evidencia de que Jesús hacía milagros. Sí, claro que sí, porque venían de un evento donde Jesús había predicado y había sanado a muchas personas. Ellos tenían evidencia de que Jesús tenía un poder sobrenatural. Sí. Pero en ese momento el miedo los hizo perder la visión. Cuando estás en la tormenta, te olvidas de quién va contigo y lo que puede hacer por ti. ¿Cierto o no? Te pongo un ejemplo bien claro. Juan el Bautista. La Biblia dice que Juan estaba bautizando en el río Jordán, ¿cierto? Y vio venir a Jesús y levantó la voz y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, la historia la sabemos, no quiero tomar tanto tiempo ahí. Dice que lo bautizó y en ese momento el cielo se abre. Y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado. ¿Juan lo sabía? Sí. ¿Juan tenía esa revelación de quién era Jesús? Sí.
Pero pasa el tiempo, tú lo vas a leer en tu casa, pasa el tiempo y después Juan manda a sus discípulos, porque Juan estaba encarcelado, Juan el Bautista, y le manda a sus discípulos y manda a decirle a Jesús: Señor, ¿eres tú el que esperamos o ha de venir otro? ¿Qué pasó? Juan estaba en una tormenta, sí. Estaba encarcelado, sí. Estaba en una situación crítica, sí. Imagínate si tú hubieras estado en el lugar de Juan, de escuchar la voz del Padre: este es mi hijo. Y luego después mandar y decir: Señor, o sea, ¿eres tú o esperamos a otro? Nos pasa exactamente lo mismo, amada familia. Cuando estamos en esa situación difícil, en esa tempestad, sí o no, vienen pensamientos: ¿será que Dios me puede ayudar? ¿Será que Dios me puede sacar de esto? ¿Será que voy a encontrar la calma? Porque no hay calma en mi hogar, porque no hay calma en ningún lado. ¿Será que un día pueda descansar? Y el miedo se apodera de nosotros. Y el miedo crea esa clase de amnesia espiritual y nos hace olvidar quién es Jesús. Jesús es el dueño de todas las cosas. Jesús es el creador de todas las cosas. Y te tengo noticias: como Él es el dueño de todas las cosas, a su voz todo le obedece. Todo le obedece. Ahora, número 2, ¿qué más causa las tormentas? Me voy rápido porque me quedan 30 minutos. Aleluya, gracias, Señor. La tormenta debilita tu fe. ¿Por qué debilita tu fe? Pregúntame, ¿por qué me debilita la fe? Porque la incredulidad no es lo contrario a la fe, sino que el miedo es lo contrario a la fe. Entonces, si tienes miedo, obviamente tu fe se debilita, mengua. Y eso es lo que le pasó a los discípulos. Ahora, entiende algo, que esto nos pasa también a nosotros. Mucho ojo, como dijo el tío Gamboín. ¿Cuántos se acuerdan del tío Gamboín? Mira, los viejitos de la iglesia. No se crean, los amo, perdónenme. Somos los maduros, amén. Ya ven, ya se me fue. Mucho ojo, porque esto nos pasa a nosotros, amados. Los discípulos, los que estaban ahí en la barca, de lo que dudaron no fue si Dios podía calmar la tempestad o calmar el viento. De lo que dudaron, y nos pasa exactamente lo mismo a nosotros, de lo que dudaron fue del carácter de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho, nos han enseñado, nos han predicado que Dios es amor? ¿Cierto o no? Y luego en medio de la tormenta decimos: si Dios me amara, no me pasara. No dudas que Dios lo pueda resolver, sino dudas del carácter de Dios. No sé si me estoy explicando. Y ese fue el gran problema de los discípulos. Ellos empezaron a dudar del carácter de Jesús y le decían: Señor, ¿no te importa? ¿No tienes cuidado de nosotros? Estamos en plena tormenta y tú dormidote. O sea, estaban locos los discípulos. Porque cuando está uno en esa situación, o sea, no mides las palabras. Estás desesperado, estás con miedo, estás angustiado. Y ellos decían: Señor, no tienes cuidado de nosotros, tú dormido y el viento sopla. Y la fe de ellos
estaba por el piso. No hay, escucha, no hay mayor error que dudar del carácter de Dios. Porque Dios nos ama, porque Dios está con nosotros. Pero decimos, Dios se olvidó de mí, Dios se alejó de mí, no le importo, yo creo que ni me ama, y dudamos del carácter de Dios. Ahora, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí creemos en Dios, ¿amén? ¿O hay algún ateo por aquí? No, todos creemos en Dios. Todos creemos en Dios. Y hay gente, hay personas que traen a Dios en una medallita, ¿sí o no? Hay personas que traen a Dios en una cadenita. Pero yo les daba testimonio en la mañana. Si se te pierde la cadenita, como al amigo de Carmen. Bueno, hay un testimonio de eso, ¿no? Que se le perdió. Pero a veces confiamos en eso y decimos, yo traigo a Jesús aquí cerquita, aquí en el pecho, aquí lo traigo, colgado. Lo puedes traer en el retrovisor ahí de tu coche. Pero si se te pierde, ¿qué pasa? Y tal vez digamos, estos que traen a Jesús ahí colgado. Amados, nos pasa exactamente lo mismo. Porque sabes, el creer en Dios, pero no creer que está contigo en la tormenta, es exactamente lo mismo. Es no creer en nada. Estar pasando una tormenta y no creer que Dios está contigo es lo mismo a no creer nada. ¿Alguien está recibiendo esta tarde? ¿Cuántos me regalan 5 minutos? ¿Regala 5 minutos? A nosotros nos pasa entonces exactamente lo mismo. La tormenta nos mengua la fe y no creemos que Dios está con nosotros. Pero te tengo noticias. Hoy vengo a decirte esto. Mateo capítulo 1 versículo 23. Cuando Jesús fue anunciado que se iba a encarnar ese Dios vivo que iba a habitar entre nosotros, el ángel le dice a María: este niño llevará por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios contigo, Dios contigo, Dios contigo, Dios contigo en todo momento. Alguien dice amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Y antes de ascender Jesús a los cielos les dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te tengo noticias, el mundo no se ha acabado y tú y yo tenemos la seguridad que Dios está con nosotros los 24 horas del día, todos los días de la semana. Alguien que diga amén. Dios no está ausente de tu tormenta. Dios conoce cada pensamiento, cada suspiro, cada lágrima. Conoce tu llanto. Él está allí en medio de tu tormenta. ¿Alguien cree esto? Mira, el Salmo, con esto termino, el Salmo 56, versículo 8. El salmista dice, Salmo 56, 8, esto está precioso. Dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias, de todas mis tormentas. Dios lleva la cuenta de todo. Dios es contador por excelencia. Y dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias, de todas mis tormentas, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Wow.
¿Sabes? A Dios no se le escapa absolutamente nada. Tú puedes perder el control de la situación. Tú puedes perder el control de tu barca en medio de la tormenta. Pero sabes, Dios siempre está en control. Alguien que diga amén. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor. Las tormentas de la vida Dios las utiliza para desarrollar nuestra fe. Las tormentas es un proceso de formación. Ahora, ¿cómo puedo superar las tormentas? ¿Quieres saberlo? Pero son 25 puntos, ¿no importa? No se crea. En primer lugar, aférrate a Dios. En medio de tu tormenta, aférrate a Dios. Porque no hay nada que nos haga doblar las rodillas tan rápido como estar en una tormenta, ¿cierto o no? Yo les decía, ¿qué deben de hacer los hijos de Dios? Orar. Pero a veces, amados, ni aún eso, estando en medio de la tormenta, no hacemos ni eso. Y venimos, pastor, ore por mí. Óreme, pastor. Y está bien, para eso estamos. Pero sabes, Dios también te escucha a ti. Dios también está contigo. No estás solo. Él está en tu barco. Aférrate a Dios. En medio de tu tormenta, que sea lo primero, buscar a Dios. Agárrate de su mano y de ahí nada te puede mover. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mi Padre me las dio y nadie las puede arrebatar de mi mano. Alguien que diga amén. Ahora, número 2, porque con esto termino. Ponte de pie, por favor. Aférrate a Dios. Y número 2, confía en la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Cuál es tu propósito? ¿Hacia dónde Dios te está moviendo? ¿Hacia dónde Dios te está llevando? ¿Tienes esa seguridad? Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Diga conmigo, había un destino. ¿Cuál es tu destino? ¿De qué palabra te vas a aferrar? ¿Sabes? Yo te he compartido cuando yo estaba colgando los tenis ya en esa tormenta del COVID, ¿te acuerdas? Me acordé de una palabra que Dios me había dicho y no se había cumplido. Y yo dije: Señor, yo no me voy a morir porque tu palabra se cumple al pie de la letra. Pero ¿sabes? En medio de la tormenta se nos olvida la palabra de Jesús. Se nos olvida lo que Dios ha dicho de ti, tu destino. Hay destino temporal y hay destino final. El destino final está asegurado. Jesús les dijo a sus discípulos: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes. Ese es nuestro destino final, está seguro por el sacrificio de Jesús. Pero nuestro destino temporal, escucha, si los discípulos hubieran guardado y puesto atención en la instrucción que Jesús les dio, pasemos al otro lado, no hubieran puesto sus ojos en la tormenta. Jesús dijo que vamos al otro lado, y aunque la barca se voltee, yo voy a llegar al otro lado, porque Jesús lo dijo. Pero muchas veces la palabra de Dios se te olvida y pones tus ojos en la tormenta. ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿A dónde vas a llegar? Escucha, hay ocasiones
que Dios va a calmar la tempestad y va a decir: calla, enmudece. Pero hay ocasiones que no. Pero en esas ocasiones Dios va a dar paz al marinero. Y no importa la situación, la tormenta que estés pasando, Dios pondrá paz en ti. Y hace mucho cantábamos una canción, no sé si te la sabes, pero dice: puedes tener paz en la tormenta. ¿Se la sabe? Fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. Una vez más, puedes tener paz en la tormenta, no importa cuál sea. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. ¿Cómo? Con paz en medio. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Yo no sé por qué tormenta estés pasando, pero lo que sí sé es que Dios se ha subido a tu barco. Y tal vez puedas decir: hey, Señor, ¿en qué me metí? No, Dios te está diciendo: yo te metí a ti en esa tormenta porque quiero que tu fe crezca, porque quiero moldear tu carácter. Pero no vas a estar solo. Yo soy tu Dios que te sostiene. Yo soy tu Dios que te sustenta. Yo soy tu Dios que te sacará de esa tormenta. Aunque pases por las aguas profundas, no te vas a ahogar, sino que llegarás al puerto, a tu destino final. Yo no sé por lo que tú estés pasando, solo sé que has sufrido, que has llorado, que has estado en esos momentos de angustia, de desesperación, tal vez por un diagnóstico, tal vez por tu familia que se está desquebrajando, tal vez por tu matrimonio que está a punto de colapsar. Pero hoy te dice Dios: hey, estoy en tu barca, confía en mí, yo tengo la solución para ti, yo tengo lo que tú necesitas, yo te llevaré a puerto seguro. Tu barca no va a naufragar, tu barca no se va a partir en dos, tu barca llegará a buen puerto, porque yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Aunque tengas momentos de soledad, aunque tengas preguntas sin contestar, yo tengo el control, dice el Señor. A mí el mar y el viento me obedecen. En medio de la tormenta, vamos, levanta tus manos y dilo: puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no pueda seguir, y aunque en mi mundo quebrantado, el Señor guiará mis pasos con paz en medio de la tormenta. Vamos, dile: Señor, gracias por mi paz. Gracias, Señor, porque tú pones paz en mi vida, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Gracias, Señor, gracias. Centro Cristiano Amigos.